Bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, con los buenos días y en el Señor, con la bendición para ustedes y para sus familias, y para que, sigamos en este caminar desde la palabra y desde esa propuesta agustiniana de la interioridad, profundizando cada vez más nuestro acercamiento a Dios a través de esa formación que desde el corazón podemos ir haciendo todos los días, ¿no? Hoy tenemos un texto que también sigue tocando. Agustín toca en muchos escenarios el tema del conocimiento, ¿no? Seguimos un poco. Agustín tiene una frase: conózcame a mí, conózcate a ti. El tema del conocimiento en Agustín es clave porque él entiende que dependiendo del conocimiento tendremos un conocimiento profundo o un conocimiento superficial cuando estamos hablando de las cosas que hacen referencia a la vida del espíritu, ¿no? Entonces vamos a escuchar este texto y vamos a hacer este comentario y, como siempre, pedirle al Espíritu Santo esa luz para que nos dé la palabra propicia para saber desentrañar cuál es el mensaje que hoy quiere transmitirnos, ¿no? El texto está tomado del libro de la verdadera religión, de Vera Religione, ¿no? El texto dice que la verdad no se capta con los ojos del cuerpo, sino con la mente purificada, que toda alma con su posición se hace dichosa y perfecta, que su conocimiento nada se opone tanto como la corrupción de las costumbres y las falsas imágenes corpóreas que mediante los sentidos externos se imprimen en nosotros, originadas del mundo sensible, engendran diversas opiniones y errores que por lo mismo, ante todo, ojo con esto, ante todo debe ser sanada el alma para contemplar el ejemplar inmutable de las cosas y de la belleza incorruptible. Qué bello texto este. Vamos entonces a comentarlo y vamos a ver un poco. A este texto se le puede sacar en realidad bastante jugo, ¿no? Bueno, nos encontramos hoy frente a un texto agustiniano muy interesante, como lo son todos, y que nos ubica nuevamente en el plano de la epistemología agustiniana, es decir, del conocimiento, de la teoría del conocimiento según San Agustín. ¿Cómo entiende Agustín ese conocimiento de Dios y del alma? El texto refleja una convicción que no es propiamente agustiniana, sino que más bien puede corresponder a la escuela alejandrina, seguramente heredada por vía de San Ambrosio y por los estudios que hizo, y en los que hay una interesante anotación o acotación, y esto es bien interesante captarlo, y es: el conocimiento de Dios no es una tarea meramente intelectual. El conocimiento de Dios no es una tarea meramente intelectual. No se trata solo de una tarea cognitiva que el hombre alcanza por la agudeza de no obedecer a sus sentidos, de diferenciar las imágenes, las impresiones que dejan las imágenes a través de los sentidos en el alma, y que logra entonces cognitivamente ubicar y entrar en el conocimiento del espacio de Dios. No, así no es la cosa. Resulta que el conocimiento del mundo, lo que se llama ciencia, de donde viene la palabra ciencia, implica un alma racional educada, bien formada, es decir, implica un alma preparada moralmente. Vamos a seguir avanzando en esto. Esto es bien interesante. El alma que logra
un cierto nivel de vida que tiene que ver entonces con la vida ascética, o sea, con el control de sí misma, logra otro estado. Hoy diríamos neurológico, que implica acceder a otro tipo de conocimiento. Esto es muy interesante. Son estos modos de conocimiento provenientes del platonismo, de la escuela alejandrina, que pasa por Orígenes y que Agustín condensa en Occidente de manera única y sin precedente, porque supera a los autores anteriores. Entonces, Agustín va a dejar un rastro muy interesante, incluso para el psicoanálisis y para escuelas como la de Hume, y va a ser exactamente esto. Para que el hombre cree otro nivel de conocimiento, requiere tener una vida ascética, una preparación específica del alma y del cuerpo que lo lleve a otro tipo de hallazgos intelectuales que no son movidos exclusivamente por los estudios técnicos. O sea, hay un conocimiento que puede ir más allá, que puede profundizar aún más los estudios que solamente se ocupan de la parte técnica de un texto. De hecho, Pablo va a hablar esa diferencia entre el texto y el espíritu que deriva del texto. Esto es bien interesante. Esto sería bueno ahondarlo de pronto en otra semilla, porque nos ayuda a una mayor comprensión bíblica, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles serían esos hallazgos? Por ejemplo, tales como la oración, la limosna, la castidad, el bien al prójimo. Hace que se cree otro tipo de conocimiento y se expresa acá de la siguiente forma: que mediante los sentidos externos se imprimen en nosotros, originadas del mundo sensible, engendran diversas opiniones y errores, que por lo mismo, ante todo, debe sanar el alma. Fíjense, está haciendo un énfasis en algo. Para tener una mejor visión y alcanzar un mayor conocimiento, se debe llegar a una purificación del alma. Esto es bien interesante, ¿no? Esto implica un proceso de diverso conocimiento en el que el alma, a través de un proceso de purificación, conoce en un modo profundo la esencia misma de las cosas. O sea, no vamos a ir solo al conocimiento superficial de su constitución material, vamos a ir a la esencia misma. Agustín nos quiere decir que es posible, desde una vida ascética y desde una práctica de las virtudes, de la piedad, llegar a un conocimiento diverso de las cosas. Conocer las cosas desde la práctica de las virtudes y de la piedad. Esto es bien interesante. Habría que especificar en algunos casos el tema de piedad y el ejercicio de las virtudes, que es otro modo de conocer y de ahondar la vida cristiana, ¿no? De hecho, siguiendo en esta reflexión, miren, hay diferentes tipos de inteligencia. Hay una inteligencia intelectual o racional, que es la que usamos para resolver los problemas lógicos o estratégicos, y para eso los psicólogos han creado algunos test de conocimiento. Luego se habla de otra inteligencia, de la inteligencia emocional, por ejemplo, inteligencia emocional que nos hace conscientes de los sentimientos propios y de los demás. Nos produce la empatía, la compasión, la motivación y la capacidad de responder apropiadamente al dolor o al placer, una inteligencia emocional. Ahora bien, pero hay otro tipo de inteligencia que se viene explorando, es la inteligencia espiritual, y me refiero a la inteligencia, a la inteligencia con la que afrontamos y resolvemos problemas de significados y valores profundos,
la inteligencia con la que podemos poner nuestros actos y nuestras vidas en un contexto más amplio y significativo, la inteligencia con la que podemos determinar una intención vital, por ejemplo, del corazón, hablar de una inteligencia espiritual, inteligencia en el espíritu, que es muy propia también de las fuentes bíblicas. Es en el espíritu donde captamos el verdadero significado de muchas de las cosas. Miren, lo que Agustín nos plantea en esta corta reflexión es que acercarse al conocimiento de Dios se hace por caminos diferentes, por otros caminos diferentes puede ser, a los que propone la metodología del conocimiento de los objetos estudiados por la ciencia. La ciencia tiene un modo de estudiar los objetos, un modo de estudiar el ser humano a través de una metodología científica, ¿no? Agustín entiende decir que conocer a Dios va más allá de las certezas percibidas con la ayuda de los sentidos, que a veces nos podemos equivocar. Se requiere de una apertura a un conocer superior, a un conocimiento de Dios y del alma, dirá Agustín. Tenemos que entrar en la profundidad del conocimiento. Y él decía, Agustín entendía que la religión cristiana, o sea, la propuesta cristiana de vida, podía llevar a un conocimiento del verdadero camino que guía a la verdad y a la bienaventuranza, dice Agustín en ese mismo texto de verdadera religión. Él decía, la vida cristiana tiene una fuente de donde poder escudriñar el sentido profundo de la verdad y de la bienaventuranza. Agustín entiende que la religión cristiana puede acompañar a los cristianos, entendiendo siempre que la religión como tal no salva, la religión es un camino, es un medio, a un conocimiento más profundo de Dios y del alma por caminos diferentes a los que ofrece la ciencia. Miren, no podemos quedarnos en la pretensión solo intelectual del conocimiento de Dios a través de la metodología científica. Es cierto que es importante conocerla y es necesario tener herramientas para ahondar en el conocimiento adecuado de muchos significados bíblicos. Y para eso pues estudia. Los que estudiamos 8 o 10 años de estudios superiores universitarios, esto no es en vano. Esto es un estudio especializado. Pero aquí estoy hablando de otro tipo de conocimiento que, ayudado también por nos lleva a un conocimiento más pleno, ¿no? Pero está claro que hay un conocimiento que deriva, y esto es muy importante que lo entendamos, querida comunidad, un entendimiento que deriva de una vida simple, sencilla y de vivencia profunda del misterio de Cristo, ¿no? Se hace necesario cultivar una inteligencia espiritual que solo es posible con el don del Espíritu Santo. Por ejemplo, por citar dos personajes con una inteligencia espiritual reconocida, Santa Catalina de Siena, Santa Rita, mujeres no letradas, tenían una especial inteligencia espiritual desde la contemplación del misterio de la cruz y de la Eucaristía para llenarse de una interpretación bíblica que solo puede proceder del Espíritu. Es lo que digo yo de Agustín. Agustín puede aparecer como un iluminado del Espíritu, poseído del Espíritu, porque muchas de las expresiones y escritos de Agustín están contenidos con palabras tan supremamente profundas que solamente pueden provenir de una vivencia espiritual totalmente profunda, ¿no? Ahora bien, como estas mujeres no letradas llegaron a un conocimiento que solo procede de las almas piadosas y totalmente confiadas en Dios. Mira, muchas personas nos dan ejemplo de esa inteligencia espiritual, de esa inteligencia espiritual cultivado desde la fe, desde la esperanza, desde la caridad, desde la práctica del amor al prójimo,
desde la solidaridad crística. Y cuando yo digo solidaridad crística me refiero a que cuando yo hago la caridad con el otro, no pienso que estoy ayudando a un pobre o a una persona sociológicamente necesitada, que podría ser una buena filantropía o un humanismo buenísimo. Cristianamente yo ayudo a Cristo, que se me hace presente en el camino a través del necesitado. Aquí hay una inteligencia espiritual para ver dónde pongo el acento en esa caridad que hago, ¿no? El perdón de corazón es otro signo de la inteligencia espiritual. En el espíritu podemos sanar y restaurar ese tejido interior destruido por tantas situaciones. En la contemplación de la Eucaristía, mire, cuando uno va a la hora santa, cuando uno está en el misterio eucarístico, yo creo que nosotros ni nos alcanzamos a imaginar la fuerza que tiene la contemplación de la Eucaristía. El estar allí en contemplación de Jesús, Eucaristía, no medimos esa fuerza. De hecho, ¿no parece que es a veces muy importante en nuestra vida cristiana esto de la contemplación eucarística? No hemos llegado de pronto a ese nivel de profundidad de la fe para sentirnos extasiados y movidos con gran emoción cuando estamos delante del Santísimo. Esto es una inteligencia espiritual, querida comunidad. Vivir esto, a veces nos alejamos de esto. A veces como que somos más prácticos y buscamos soluciones más mágicas, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Entonces, mire, el perdón, el ayuno, todo esto crea un modo de conocimiento profundo acerca de una experiencia de Dios. Miren, el conocimiento bíblico, para que nos entremos un poco en el tema bíblico y para citar algunos textos que nos reportaba Susana, el conocimiento bíblico de Dios aparece siempre como una inspiración exclusiva del Espíritu Santo y un llamado a superar un mero conocimiento de la letra. Es una invitación, como nos lo dice San Pablo en este texto: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación en su entendimiento para que prueben cuál sea la voluntad de Dios, la agradable y perfecta. Esta carta. Y después en la misma carta a los Corintios, antes bien, como está escrito, mire, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros en el Espíritu, ojo, en el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjese, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, esa conexión en el Espíritu. Deberíamos seguir profundizando más este aspecto después, ¿no? Este camino supone, como lo dice Agustín en el texto, una purificación del alma. Hay que purificar el alma de tantas cosas que la aturden, que la desconciertan, que la distraen, que la tienen apesadumbrada: el dolor, la tristeza, la amargura, la depresión, el sinsabor, la frustración, la vanagloria, la soberbia, la idolatría, en fin, tantas cosas que están allí. Esto supone esa purificación del alma. Y esta purificación se llega por la conversión sincera del corazón. Convertir sinceramente el corazón. Otro texto de San Pablo, para terminar, nos dice lo siguiente en Colosenses: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de lograr que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Miren, esto que estamos haciendo de estos itinerarios desde la espiritualidad de Agustín son eminentemente bíblicos, hacen parte de la vida de la Iglesia, y más que de una confesión solamente, hacen parte de todos aquellos que confesamos a Cristo como el Salvador. O sea, esto va incluso más allá de nuestra misma opción católica. Esto es entendible y puede ser aceptado por cualquier hermano o hermana que pertenezca a cualquier comunidad cristiana, incluso no católica. Pues la invitación es esa: es a vivir en el Espíritu del Señor, es a darle gracias a Dios porque nos infunde el Espíritu
Y en ciertos momentos yo creo que podemos experimentar en el corazón ese gozo, ese amor y esa dulzura de encontrarnos en esa presencia de Cristo ahí en el corazón, ahí donde Él habla, ahí donde cuando podemos hacer silencio estamos como Mamita María. Mire, Mamita María, la característica de la Virgen es silencio, escucha y oración, que nos permite el Señor también escucharlo con los ojos del corazón y el espíritu, escucharlo, hacer silencio, apagar nuestros tantos ruidos y que verdaderamente nos permita obedecerlo en nuestra vida. Bueno, les saludo a todos los que nos acompañaron en esta transmisión del día de hoy, a Adriana Patricia Montoya, a mi querido hermano en Ecuador, Eudofio Vicente Aguilar, a Ledis Bisbal, saludos a esta gran familia, a nuestros hermanos de la emisora Mariana, a estos miembros de nuestra comunidad de la Anunciación acá en Filadelfia, que siempre muchos de ellos están pendientes de esta semilla agustiniana. Bueno, que el Señor de verdad pues, nos permita seguir caminando en Él, ¿no? Yo les deseo un transcurrir de día en el Señor con abundancia de bendiciones y que aleje el Señor toda perturbación del cuerpo y del alma.